Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y declaramos todo tipo de bendición de Dios nuestro Padre, ¿no? Para cada uno de los que, por la gracia de Dios, tienen la oportunidad de estar frente a estas cámaras. Gracias al Señor por tenerles. Les bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Isaías, amigos y hermanos, Isaías, capítulo 35. Profeta Isaías, en el capítulo 35, vamos a leer entre el versículo 3 y el versículo 10. Entre el verso 3 y el versículo 10. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Fortalecer las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales. En su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo está con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán. Aleluya. Y vendrán a Sión con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Amigos, hermanos, en la profecía de Isaías, que como lo hemos hecho notar, es una profecía absolutamente evangélica. Es una profecía que está ligada entonces al evangelio, a la predicación de las buenas nuevas. Buenas nuevas que, como dice el apóstol Pablo, están centradas en que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue luego sepultado y allí sepultó con su cuerpo, sepultó nuestros pecados, y que Dios el Padre con poder le levantó de entre los muertos y le sentó a su diestra para que gobernase sobre todas las cosas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La palabra del profeta Isaías tiene esa visión, ese entendimiento, ese sentido. Por eso que es muy interesante cuando en el capítulo 35 habla a los que están cansados, a los que tienen las manos cansadas, dice, y las rodillas endebles. Habla a los que están viviendo en tiempo de un corazón apocado, un corazón cansado, sin disposición, sin energía, sin esperanza. Si usted me permite que tratemos juntos algo allí,
en Hebreos capítulo 12, Hebreos en el capítulo 12, es interesante y no podremos hoy desarrollar esto, pero cuando se inicia esta porción del capítulo 12 de la carta a los Hebreos, en esta parte de la carta, lo que nosotros conocemos como el capítulo 12, verso 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sabemos que sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, ¿qué dice aquí el apóstol? Puestos los ojos en Jesús, nuestra mirada debe estar puesta en la meta, pero también debe hacerse considerando que Él es el autor, el inicio, el comienzo de la fe, pero también es el consumador, el que asigna entonces hasta la última porción, el que finiquita todo. Autor y consumador de la fe, pero que también Él mismo vivió una experiencia semejante a la nuestra. Dice que Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y finalmente se sentó a la diestra del trono de Dios. Pues bien, estando centrado este llamado en Jesucristo el Señor, miren el versículo 12, dice: por lo cual, o sea, considerando que nuestra mirada está en Cristo, considerando que tenemos un modelo de alguien que ya hizo el recorrido, alguien que ya hizo el camino, considerando que contamos con aquel que es el autor y consumador de la fe, por lo cual, versículo 12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando el apóstol escribe a los hebreos y les exhorta a correr la carrera mirando a Cristo el Señor, le dice que por causa de contar con Él y estando en Él, no hay lugar para estas manos caídas, cansadas, ni para estas rodillas debilitadas, ni mucho menos para un corazón apocado. Porque, como dirá el Señor Jesucristo en Mateo 11, 28, vengan a mí los que están cargados y trabajados, y yo les haré descansar. Bendito y alabado es el nombre del Señor. En el versículo 4, cuando dice: decidan los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Aquí dice que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Hay una cuestión preciosa aquí, pues usted, me entiendo, que lo percibe también, ¿no? Dice que para el cansado, para el que no tiene fuerza, para el que tiene un corazón disminuido, pequeño, débil, que está en función, que lo que le rodea le complica, le afecta, que vive mal, que no tiene esperanza. Ese es el punto, que no tiene esperanza. Entonces dice, mire, esfuércense por recibir esta palabra. Es como cuando el Señor le dice a Josué, ¿no? El escrito de Josué en el primer capítulo, a lo menos 3 veces.
entre los versículos 7, 8 y 9 de Josué capítulo 1, versículos 7, 8 y 9, a lo menos 3 veces el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Pero en cada una de estas ocasiones le dice, esfuérzate y sé valiente en poner atención a toda palabra que antes te entregó mi siervo Moisés, y cumplirla y obedecerla. ¿Para qué? Dice, andando en esa palabra, seas prosperado en todo lo que haces. Aquí hay un llamado tan o más precioso que aquel, en términos de decir, bueno, si ustedes se esfuerzan, incluyendo los que tienen un corazón apocado, débil, no, sin fuerza, incluyendo a ellos, si se esfuerzan y no temen, dice, he aquí, vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá. Jesucristo va a explicarle a los discípulos y les va a decir, yo y el Padre, aleluya, yo y el Padre, uno somos. ¿Qué va a pasar cuando venga? Cuando dice Dios mismo vendrá. ¿Qué va a pasar cuando lo explica Filipenses en el capítulo 2? Filipenses en el capítulo 2, a partir del versículo número 6, dice que Jesucristo, el bendito Hijo, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y estando en condición de hombre, se hizo finalmente obediente como un esclavo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios. Pues bien, ¿qué va a pasar cuando este Dios hecho hombre venga a la tierra? Versos 5 y 6. Entonces dice, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Lo que hace el profeta Isaías es dar señales de lo que se debe esperar cuando Dios mismo tome forma humana, venga a rescatar a aquellos que están con las manos cansadas, con las rodillas paralizadas, cuando venga el Señor a liberar a aquellos que están con un corazón apocado y sin esperanza. Dice, cuando Él venga habrá señales. ¿Cuáles son las señales? Los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como ciervo, cantará la lengua del mudo y habrá abundancia de aguas. Mire, si usted me acompaña a Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, por favor, a partir del versículo 2, dice, al oír Juan, el Bautista, que ya estaba preso, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para que preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú el anunciado? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú aquel de quien habló Isaías? ¿O esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven. Aleluya. Los ciegos ven. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. A los enviados de Juan el Bautista, el Señor no le entrega una descripción y dígale, bueno, aquí estoy yo que vengo de tal parte, que tengo tal forma o que hago. No. Él dice, llévenle las señales proféticas.
Llévenle las señales de que habló Isaías. Díganle lo que ustedes han visto. No van a mentir. Díganle lo que ustedes han visto y lo que han oído. ¿Y qué han visto? ¿Y qué han oído? Bueno, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es predicado el evangelio. Y el Señor agrega, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Por lo tanto, no hay duda que cuando el profeta Isaías escribe esta porción, pone esperanza en la vida de aquellos que estaban viviendo claramente tan mal. Ahora, amigos, hermanos, eso es solo una experiencia que vivió el pueblo de Israel en aquellos años, 750 años antes de Cristo. Solo ellos vivieron así, sin esperanza, sin fuerza, agónicos, sin ganas de vivir, donde todo lo que les rodeaba era tan duro en ese momento que ellos no tenían ninguna aspiración acerca de lo que pudiera venir. Solo ellos vivían así. ¿Qué hay de usted y qué hay de mí? ¿Qué hay de nosotros? Antes de venir a Cristo el Señor, ¿acaso nuestra vida no era una gran pieza de oscuridad, donde nada veíamos, donde nada nos satisfacía, donde no había ninguna esperanza, porque siendo aquella una pieza de oscuridad, no había siquiera un rayo de luz? Las rodillas paralizadas, las manos caídas sin fuerza, el corazón absolutamente afectado, dirá Pablo a los romanos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero bendito es el Señor, alabado es el Señor, porque la promesa que hace Isaías acerca de Jesucristo, dice en el verso 7, que el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, dice, será lugar de cañas y juncos. Está diciendo que el agua descenderá de los cielos. Es el anticipo de lo que confirmará luego en el capítulo 55, aquí en Isaías, cuando hable de la lluvia y la nieve que descienden de los cielos, que descienden de Dios para regar la tierra, hacerla producir, dice, y dar pan al que come y dar semilla al que siembra. La venida de Jesucristo tiene ese objetivo, tiene ese propósito. ¿Qué duda hay que Jesucristo es la palabra de Dios? Pero que esa palabra es el agua que desciende de los cielos para satisfacer, para cubrir, para cuidar, para dar vida, para provocar esperanza en aquel que estaba con un corazón apocado, para levantar los brazos de aquel que no tenía razón ni sentido para honrar a nada ni a nadie, pero que ahora en Cristo el alma entonces provoca fortaleza para alzar los brazos y proclamar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dice que al venir este Dios que va a estar, dice, con los hombres, dice que el mismo Señor hará un camino, habrá, dice, calzada y camino. Dice que el hombre, el que venga a este camino, dice, por torpe que sea, no se extraviará. Lo que está diciendo es que se presentará un camino, vendrá un camino que nos acercará a Dios. Jesucristo dice en Juan 14, verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, es a través mío que tienen la posibilidad, eso es, de acercarse al Padre. Bueno, ese camino, dice, está hecho de tal manera, está ofrecido de tal forma
que dice, el que anduviera en ese camino, por torpe que sea. O sea, no pasa por la capacidad del hombre, no pasa por la capacidad de la mujer. No es que solo los inteligentes, no es que solo los que más conocen o saben. No, no, no. Aún el que tenga limitaciones, aún el que no sepa mucho, aún el que es de una condición socioeconómica humilde, de una extracción humilde, no importa. Dice que estando en este camino, lo que importa no es la capacidad personal, intelectual que tenga alguno. Lo que importa es que el camino no depende de nosotros. El camino nos lo dio Dios, el bendito Padre en Cristo, su amado Hijo. Y ese bendito Hijo nos ama de tal manera, nos trata de tal manera, que como dirá Él mismo en Juan capítulo 10, Él se constituye en el buen pastor. Ese pastor que cuida las ovejas, ese pastor que las alimenta, ese pastor que las protege, ese pastor que las rodea de amor, ese pastor que les habla, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dirá Él. Pero sobre todo eso, Él es el buen pastor, como lo dijo el buen pastor. Yo soy, dijo el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amigos, hermanos, este es un hermoso tiempo para conocer al pastor, para amar al pastor, para entregarle la vida al pastor. No sé qué está pasando usted. No sé por qué momentos está alcanzando su vida en estos días. No lo sé. Pero por algo hoy está frente a la palabra del Señor. Si sus manos están cansadas, si sus rodillas paralizadas, si hace mucho tiempo que está viviendo sin esperanza, venga hoy a Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Él nos ha sido dado por Dios para que en Él vivamos en toda paz y en toda bendición. Deseo que el Señor bendiga su vida. Amén.